Buenos días. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico. Hermano Jorge, por favor, la versión inicial. Oramos, hermanos. Buen Dios y Padre, gracias le damos, Señor, por este día. Gracias por este momento, Señor. Que lleguemos con bien, Señor, a este lugar. Gracias por la presencia de cada hermano, Señor. Rogamos a aquellos que aún han llegado, que vienen en camino, rogamos que los cuide, Señor, dirige sus pasos. Puedan llegar con bien, Señor, y sean parte de esta gran bendición. Bendiga al expositor de esta mañana, Señor, que usted lo ha preparado. Rogamos que lo use con palabras sabias, entendibles. Siempre Dios ha pegado a su santa palabra. Bendíganos y ayúdenos siempre a recepcionar, Señor, a que seamos buenos receptores, Señor, para captar sus consejos, su enseñanza en este día. Gracias, Padre. Quédese con nosotros de principio a fin. En el nombre santo y poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias, hermanito Jorge. Vamos a dar comienzo a este estudio de la mañana. Seguimos con el seminario matrimonial. Creo que hoy debería de terminar. Creo que sí. Espero que nos dé tiempo. Y bueno, bienvenida. Perdón, ¿cómo olvidé tu nombre? Joana, bienvenida. Estamos conversando acerca de este seminario y ha sido durante ya, creo que esta es la tercera clase que tenemos seguida de matrimonios. También nos sirve para nuestra relación con Dios, porque aquellos que quizás no estamos casados o estamos solteros, también tenemos como iglesia una relación directamente con Dios, porque Jesús le dice que la iglesia es su propia esposa. Inclusive en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos recibe revelación directa de Dios, Dios le dice: la iglesia es mi esposa ataviada y está lista y preparada para mí. Entonces, inclusive el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los corintios que maridos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el matrimonio idóneo que tenemos como ejemplo es Jesucristo y la iglesia. Si queremos imitar una buena relación, seamos casados, solteros o realmente una relación íntima con el Señor, es necesario entender de cómo Cristo ama a la iglesia y cómo la iglesia se sujeta a Cristo y cómo Cristo se sujeta al Padre. Entonces estamos hablando de sujeción, estamos hablando de amor. Eso es lo que estuvimos observando durante este pequeño seminario. Cuando estudiábamos Efesios capítulo 5, hablábamos del orden establecido de Dios y de la sujeción que debe tener la mujer al hombre, y que esa sujeción no es solamente condicionada, ni es una sujeción que es impositiva, sino es voluntariamente una sujeción, así como nos sujetamos a la autoridad, así como nos sujetamos quizás a nuestros padres, como los hijos nos sujetan a sus padres, como nosotros nos sujetamos a nuestros amos terrenales. Por ejemplo, yo voy a un trabajo y yo me sujeto a mi jefe porque él es dueño de empresa y no hay ningún problema. Igualmente mi jefe se sujetará a lo que yo digo. Bienvenidos, hermanos, Dios les guarde. Bendiciones. Entonces, el orden de sujeción, me acuerdo muy bien el concepto de sujeción de fuera más el concepto de Dios en cuanto a la sujeción. Sujeción significa orden, pero para el mundo significa desigualdad. Sujeción en el mundo significa menosprecio, significa no valorar, inclusive lo ven algo como machista, totalmente erróneo, totalmente falso según lo que es la palabra de Dios. Entonces, hablando un poco más, porque ya voy a terminar el resumen, va a ser que estoy recordando las tres clases pasadas. Se ha roto el pacto. Cuando citamos el libro de Malaquías, que lo vamos a volver a ver hoy, a refrescarlo un poco, se ha roto el pacto de Dios en cuanto al sacerdocio levítico. Es decir, yo como sacerdote voy a hablar 400 años antes del año 0 de Jesús. Yo como sacerdote tomaba el animal enfermo y lo colocaba en el altar para Dios. Mire, está el animal que te he traído, un animal enfermo para Dios. El que estaba cojeando, tomaba el animal cojo
toma mi señor y tienes el animal que te voy a sacrificar. Entonces el sacerdote había perdido ese corazón que tenía Abel. ¿Te acuerdas del corazón de Abel? Génesis tomó de lo más gordo de los primogénitos del rebaño, lo más hermoso que Dios que él tenía como rebaño, y se lo ofreció a Dios en holocausto. Esa ofrenda llegó como un fragante. Los sacerdotes se les había olvidado y habían roto el pacto ofreciendo el animal cojo, el animal enfermo. El pueblo había roto el pacto olvidándose los mandamientos de los padres. Es decir, lo que dijo el padre Abraham, lo que dijo Isaac, lo que había dicho Jacob, lo que había dicho Israel, en este caso con sus 12 tribus. O sea, todo el mandamiento de los padres también lo estaban rompiendo, lo estaban quebrando. Y cuando Dios menciona el pacto matrimonial, ustedes son desleales con la compañera que Dios le ha dado. Entonces hablábamos la clase pasada de la deslealtad del marido hacia la esposa, abandonándola, dejándola, menospreciándola y dejándola sola. Y ella llenando el altar de lágrimas de Dios. ¿Se acuerdan ese momento con Malaquías? Y hoy toca hablar de esto. Es un pasaje difícil. Quiero que, por favor, tengamos sensibilidad. Mateo 28, versículo 20, Jesús les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, y el que creyera que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho. Jesús habló del divorcio y es parte de la palabra de Dios y es lo que vamos a ver hoy con este seminario matrimonial. Es un tema difícil. Yo no deseo en ningún momento estar abriendo heridas de tu relación lamentable. No quiero estar destapando heridas donde voy a lastimarte con la palabra de Dios. No quiero eso en ningún momento. Espero que Dios me ayude y no quiero lastimar a ningún hermano porque no conozco a ciencia cierta el sufrimiento si has pasado por un divorcio. Yo he visto y he vivido y he estado presente en situaciones de divorcio y lamentablemente todos lloramos, todos nos dolemos y todo es trágico y de mucho dolor. Así que mi intención es que veamos este tema con mucho temor y reverencia a nuestro Dios y veamos el corazón de Jesús acerca de esto, veamos el corazón del fariseo acerca de eso, veamos el corazón de los apóstoles acerca de este tema y veas tu corazón, tu propio corazón en este tema. Vamos a enfocarlo de esos 4 puntos de vista para que tú te lleves lo mejor esta mañana. Así que vamos con un corazón presto y dispuesto a hablar acerca de este tema y quiero que hablamos nuestra Biblia, el libro de Mateo, capítulo 19. Empezamos, hermanitos. Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Vamos a leer el contexto entero. Mateo capítulo 19, del versículo 1 al versículo 12. El que lo tenga, vamos a leerlo para tener el contexto completo de la palabra de Dios. Mateo 19, del 1 al 12, por favor. El que lo tenga lo puede leer. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio
y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, sí, así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casar. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron a... Amén, hermano Jorge, hasta el 11. Perdón usted que dije el 12 y de hasta el 11. Entonces, Jesús, en este pasaje, me acuerdo mi hermano Roberto ha tocado ese tema en sus seminarios de doctrina, ha hablado acerca de Mateo 19. Y Jesús está tocando un tema del repudio con una sabiduría única porque Él es el Hijo de Dios. Versículo 1 empezamos. Dice la palabra, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, pregúntate, ¿qué está hablando Jesús? ¿Qué ha terminado de decir Jesús? Y lo tienes muy sencillo. Mira el 35 del 18. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan el perdonar de corazón a sus hermanos. Jesús viene hablando del perdón. ¡Qué casualidad! Jesús viene hablando del perdón y después va a entrar en el tema del repudio. El mejor camino, eso lo voy a decir creo que toda la clase, el mejor camino es el camino del perdón. Yo quiero que te grabes eso. El mejor camino es el camino del perdón. El peor camino, el que no debes de ir, es el camino del divorcio. El camino de la separación. Yo he estado en seminarios matrimoniales donde me han dicho hombres con 30 o 40 años de casado, diciéndome, Alejandro, en tu mente y en tu corazón, en tus palabras, no debe existir jamás un divorcio. No debe existir jamás la palabra separación. Tú estás aislado, tienes un problema que no puedes resolver con tu esposa, jamás puedes tener en tu mente la palabra separación o divorcio. Porque ese es el peor camino. El mejor camino es lo que está dando Jesús en el 35, el perdón. Ese es el mejor camino. Vamos a atacar este tema, vamos a entender este tema como Jesús lo está hablando. Jesús está diciendo que lo mejor es el perdonar al hermano. Eso es lo mejor. Amén. Dice Marcos 9:50, no vayas ahí, te lo voy a decir, es el paralelo de lo mismo. Jesús dice que el mejor camino es la reconciliación de la paz. Entonces, el camino de la paz y el camino del perdón. La reconciliación. Eso es lo que dice el paralelo de Marcos 9:50. Entonces, quiero que sepas algo que va a ser de contexto para comprender lo que está pasando. Desde el inicio del libro de Mateo hasta este capítulo 19, que vamos a empezar, Jesús ha estado en su ministerio terrenal en las regiones de Galilea, en las regiones donde allí no existe ningún peligro para él, no existe ninguna amenaza para él, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero a partir del 19 hasta el final del libro, es su última semana. Imagínate a Jesús, capítulo 19, última semana, ministerio terrenal, porque va a una cruz y entra en la región de Judea. Región peligrosa, porque ahí están los escribas, los fariseos, los herodianos y los saduceos, que ya han determinado consejo para matarlo, porque viene fastidiando todo esto en su forma de predicar, en su forma de hacer milagros. Entonces, es algo que debemos de tener claro y comprender. Ahora, ¿por qué es tan peligroso la región de Judea? ¿Sabes quién gobierna en Judea? ¿Sabes quién es el rey de Judea? Herodes. Y tú me preguntarás, ¿y qué tiene que ver Herodes con el repudio?
y con Jesús. Mira Mateo 14, versículo 5. Este es el gobernador de Judea. Juan el Bautista, versículo 5, Mateo 14. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Herodes quiere matar a Juan el Bautista. Pregunta, ¿lo mató o no lo mató? Que sabemos la historia. Lo decapitó, le cortó la cabeza. Si tú lees el pasaje de Marcos 14, el versículo 10, así que decapitaron a Juan en la prisión y trajeron su cabeza en la bandeja y le dijeron a la joven que se le había llevado a su madre. Y después los discípulos de Juan llevaron a buscar el cuerpo y lo enterraron. Y luego fueron a contarle a Jesús lo que había acontecido. En la región de Judea, Herodes decapitó a un profeta, Juan el Bautista. Jesús está pisando la región de Judea, donde escribas, fariseos, herodianos y saduceos desean matarlo, y el mismo rey Herodes no va a tener compasión con él para matarlo también. No va a tener ninguna compasión. ¿Por qué Jesús va a la región de Judea? Eso es lo que tienes que preguntarte. Si a mí me van a matar allí, ¿por qué mis pies se dirigen ahí? Tienes que pensar en eso. Tienes que meditar un poco en eso. Volvemos a Mateo 19. Versículo 2, por favor, ¿lo pueden leer? 19:2. Entonces, como dice Gaby, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Las multitudes no están siguiendo a los fariseos. Las multitudes no están siguiendo a los escribas. Y si tú lees por qué mataron a Jesús, Mateo 27, voy a leer un versículo. Mateo 27, versículo 18. 27:18. Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús. ¿Por qué? Por envidia. La envidia te lleva a un asesinato. Fíjate lo peligrosa de la envidia. Voy a hablar poca cosa de la envidia, pero es muy relevante en este caso, porque la envidia de un escriba, fariseo o herodiano o perseguidor de Jesús te lleva a un pensamiento de homicidio. ¿Qué hizo Caín cuando vio que la ofrenda de su hermano Abel era mejor que la de él? Te lo dejo allí. Entonces, dice la palabra que en el versículo 3, voy a leerlo, uno de los fariseos se acercaron y trataron de tentarle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Cómo dice Reina Valera? Dice la palabra tentar. Hermano Jorge, ¿tiene Reina Valera ahí, por favor? Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Amén. Y diciéndole. ¿Alguien ha leído el versículo de la palabra que dice que Dios no tienta a nadie? Entonces, si esos hombres fariseos están tentando a Jesús, ¿vienen de Dios, hermano Jorge? Si Dios no tienta a nadie, hazte la pregunta. Son instrumentos del enemigo. Jesucristo fue al desierto por el Espíritu Santo y se le apareció el diablo y lo estaba tentando. Ahora vienen los fariseos, instrumentos del diablo, y lo están tentando. Lamentablemente, los instrumentos del diablo están allí, operando para que Jesús vaya a la destrucción. Ese es el problema. Y mira la pregunta que hacen en el versículo 3. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Es lícito repudiar, como dice Reina Valera, repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito eso? Según el versículo, en mi país dicen, en Venezuela, cada ladrón juzga por su condición. ¿Lo has escuchado? Ese refrán muy común y típico. Cada ladrón juzga por su condición.
Estos fariseos, ¿es lícito que yo me divorcie de mi mujer por cualquier causa? ¿Qué está pasando? Por favor, ¿qué está pasando allí? Ellos se están divorciando por cualquier motivo. Que si tenía mal peinado, estoy colocando aquí cosas que es increíble. Por cualquier causa, yo puedo decir cualquier causa. Hermana, Dios la bendiga, hermanita. David, Dios te guarde. Por cualquier causa. Hoy es que vamos se levanta en la mañana, no me gusta su aspecto. Yo me voy a divorciar de ti. Es que no te amaneces maquillada. Si tú no estás maquillada, cuando tú te levantas, yo me divorcio. Imagínate el pensamiento tan abstracto, tan desleal con la mujer de tu propio, con la mujer de tu juventud, como dice el proverbio. No, si tú no tienes ese abdomen con que yo te conocí, me divorcio. No estás tan joven ni tan bonita, yo me divorcio. Por cualquier causa. Es más, haces mal la comida, yo me divorcio. Porque no sabes cocinar. Mi mamá, ahí está el tema, ¿no? Abandonará a padre, no, mi mamá cocinaba. El seminario pasado. Entonces, por cualquier causa, usted llámele cualquier causa a lo que se le venga a su mente. Y ellos son capaces de divorciarse por cualquier causa. Es que le huelen los pies, me divorcio. Por cualquier causa. Por cualquier causa. Entonces, en el tiempo de Jesús, estuve estudiando comentarios bíblicos de MacArthur, una enciclopedia bíblica, un hermano que se ha tratado de estudiar un poco a fondo la historia bíblica. Hay un comentario que me llama la atención, no es palabra de Dios, pero me llamó la atención para estar en un contexto. Pablo le dijo en su defensa ante el rey que él era fariseo instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una escuela rabínica donde enseñaban al judío todas las enseñanzas y las ordenanzas de Dios, y tú venías a ser un discípulo de Gamaliel y eras luego otro maestro para enseñar a otros. Pero tiempo atrás, antes de Pablo, está Jesús, y este hermano MacArthur y estos comentaristas bíblicos dicen que estaban dos escuelas principales, una escuela que es del rabino Gilel y una escuela del rabino Shammai. Lo puedes investigar y te va a aparecer comentarios bíblicos. No es palabra de Dios, pero te abre un poco el entendimiento. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Aquí es donde entramos. El apóstol Pablo, yo soy fariseo y fui instruido bajo los pies de Gamaliel. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque en la asamblea habían fariseos y saduceos. El fariseo sí cree en la resurrección de los muertos. El saduceo no cree en la resurrección de los muertos. Tienen dos vertientes. Y Pablo dijo, yo soy fariseo. ¿Para qué? Para dividir la asamblea y crear un alboroto. Y de esa forma él alargar más su estancia, inclusive tener más votos a su favor que en contra, porque estaba siendo enjuiciado. ¿Por qué digo esto? En la escuela rabínica de Shammai y Gilel decía, lo voy a leer, aquí un texto, voy a leerlo porque es lo que saqué desde la cita bíblica. Gilel enseña que puedes separarte por cualquier causa, y Shammai enseña que la única forma de separarte es por adulterio o por fornicación. Habían dos vertientes. Mira la pregunta de fondo. Los fariseos. Jesús, ¿es lícito que repudie a mi mujer por cualquier causa? Jesús, dime, ¿tú eres de la escuela de Shammai o tú eres de la escuela de Gilel? Es más, vamos a ponerlo a nuestros días. Jesús, ¿tú eres liberal o eres conservador? Queremos escuchar. ¿Tú eres el conservador o tú eres el hermano liberal? ¿Dónde estás tú, Jesús? Difícil pregunta. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo que leyó mi hermano Jorge? Han venido a tentarlo. La pregunta está trabajada. Ellos están maquinando y pensando en la forma de hacer caer a Jesús. Está Herodes en región de Judea. Vamos a ver si se equivoca, porque así lo podemos decapitar como decapitamos a Juan. O lo podemos llevar a una cruz. Vamos a ver cómo hacemos para que Jesús caiga y nos responda algo que no tan solo divida la asamblea ni corra a sus propios discípulos. No sabemos en dónde fueron instruidos los apóstoles. No sabemos si traen la vertiente de la escuela de Gamaliel o si traen la vertiente del Shammai o del Gilel. No tenemos idea. Pero Jesús está en medio. Mateo capítulo 1, no vayas.
el Espíritu Santo le dice a María, le pondrás por nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Hermanito, ¿qué significa Emanuel? En este pasaje, entiéndelo. Dios con nosotros está hablando. Y lo que vaya a responder Jesús a la pregunta, ¿es lícito repudiar a una mujer por cualquier causa? Lo que responda Emanuel es palabra de Dios. Lo que piense esta escuela, lo que piense esta escuela, lo que piense Gamaliel, no le va a importar a mí, ni le va a prestar atención. Ese es el momento que tenemos que nosotros pensar. Versículo 4. Jesús respondió, ¿qué dice? ¿Lo habéis leído? ¿Lo habéis leído? Jesús no responde si es lícito o no es lícito. Responde, no habéis leído. Los matrimonios no estamos leyendo la palabra de Dios. Los matrimonios no estamos leyendo la Escritura. Porque este pasaje me sirve a mí para entender que cuando yo le voy a preguntar algo a Dios, tengo que leer la palabra de Dios. ¿Por qué digo que no estamos leyendo? Porque cuando hay un conflicto matrimonial, la primera pregunta que yo debo hacerme a mí, marido, o usted, mujer, esposa, ¿cuál es la voluntad de Dios en este tema matrimonial? Por ejemplo, ¿qué dice Dios o qué dicen las Escrituras sobre esta situación? No nos estamos haciendo las preguntas correctas. Cuando yo como cristiano me encuentro con una situación que no puedo resolver, me voy a casa del amiguito o la amiguita que no tiene sabiduría de Dios, ni tiene la Escritura, ni es palabra de Dios, y recibo un consejo y lo obedezco como que si fuera palabra de Dios. Y no es así. Tenemos que preguntarnos, cuando tenemos un conflicto matrimonial, de jóvenes, de hermanos en Cristo, de líderes espirituales, ¿qué haría Dios en esta situación? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No habéis leído, dice Jesús. ¿Es lícito repudiar? No habéis leído. Me están preguntando algo que está en la palabra de Dios. Ustedes no habéis leído. Le está diciendo, ustedes no leen la palabra, ustedes no estudian la Escritura. Ustedes no están leyendo. Jesús siempre va a las Escrituras. Jesús siempre va a las Escrituras. Jesús no le importa las vertientes actuales. Jesús no le importa el conservador o el liberal. Jesús no le importa lo que diga Gamaliel o lo que diga Chamal o Gilei. No le gusta ni le importa los rabinos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice mi Padre? Va a decir Jesús. ¿Qué dice mi Padre? Eso es lo que tenemos que aprender. Versículo 4. Terminamos el 4. Dice, ¿no habéis leído? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo al hombre y la mujer. Versículo 8. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo con una concesión ante la dureza de vuestros corazones de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Jesús se va ¿a dónde, hermano? En el principio. Jesús se está yendo al comienzo. ¿Cuál es el principio para ti? Génesis, Adán y Eva. Jesús, cuando le están diciendo, ¿es lícito repudiarla? ¿Es lícito que me divorcie? Jesús está pensando en el pacto matrimonial que hizo Dios en el Génesis, en el huerto del Edén, con Adán, y de la costilla sacó a Eva, y Adán gritando, wow, esto sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Jesús está pensando en eso. ¿En qué está pensando el fariseo? Empezamos a ver los corazones. Jesús pensando en Adán y Eva, en el huerto del Edén, en la perfección matrimonial, en el pacto de Dios, porque Dios vio que esto era bueno en gran manera. El fariseo, ¿es lícito que yo me divorcie? Jesús pensando en el pacto, ellos pensando en romper el pacto. ¿Y nosotros qué pensamos? ¿En perseverar en el pacto o en romper el pacto? Ahí está la confrontación. Ahí está el problema. Versículo 4. Por lo menos 4 cosas aprendemos aquí.
Allí está escrito desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra los hizo. Es decir, es imposible un divorcio. ¿Cuántas personas estaban en el huerto del Edén, hermano? Había Adán y estaba Eva. ¿Cómo tú divorcias eso si no hay una tercera persona? Jesús está pensando en el principio. No hay forma. Dios ha juntado algo y para Jesús es imposible ir en contra de su Padre y separar lo que Dios juntó. Y Jesús está pensando, pero es que en el principio no fue así. Si mi papá ha unido el matrimonio a Adán y Eva, el hombre no lo puede separar. ¿Por qué ellos me están preguntando sobre el divorcio? En el principio no es así. Ustedes no están leyendo la palabra. Eso lo aprendemos de Jesús. ¿Qué otra cosa aprendemos? Versículo 5. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja padre y madre y se une a su esposa y los dos se convierten en una sola carne. Son uno solo. No se pueden dividir. Imagínate coger a Gaby y partirla en dos. No se puede. No puedes dividir una persona. No puedes dividir un matrimonio. Ese es el corazón del maestro. Ese es el corazón de Dios. No podemos dividir. ¿Qué decía? Me acuerdo de Cantares. Ella es mío y yo soy de él. Cantares de los Cantares. Un libro muy poético y muy erótico y muy íntimo para los matrimonios. ¿Quieres entender el amor matrimonial? Léete Cantares de los Cantares. Capítulo 2, por ejemplo. Cuando ella dice, ella es mi sierva amada y yo soy de él y ella es mía. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 4, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 4. ¿Lo tienen que leer, por favor? Primera de Corintios, capítulo 7, verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Porque ella es mía y yo soy de él. No tenemos potestad. Jesús está pensando, no es posible dividirse. Eso es lo que está pensando el maestro. Otra cosa que aprendemos, una tercera cosa, versículos 5 y 6, dice la palabra en el 6, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. No pueden, son una sola carne. Hermanos, 2 veces Jesús lo está repitiendo en el pasaje. ¿Cómo separamos a una sola persona? Versículo 6, nuevamente. Como ya no son uno, sino dos, que nadie separe, que nadie divida. Hablábamos seminario pasado, cualquier persona o cosa que intente separar lo que Dios ha unido, se llama, ¿qué aprendemos? ¿Te acuerdas? La palabra, adulterio. Si yo intento separar lo que Dios ha unido, se llama adulterio. Si ella lo intenta, si mi hijo lo intenta, si mi trabajo lo intenta, si mis pasiones lo intentan, cualquier cosa, persona o cosa que intente separar el matrimonio se llama adulterio. No hay forma. Jesús está pensando en eso. Versículo 7. Entonces le preguntaron. Una pregunta, hermano. Yo voy a parar un momento que me vino algo a la mente. Si estuviera Jesucristo en este momento dando la clase y alguien de la asamblea le dice, Jesús, ¿puedo divorciarme de mi esposa? Y ya Jesús me ha dicho toda esa disertación. No es posible porque en el principio mi padre no lo hizo de esa forma, porque son una sola carne, no se pueden dividir, el mejor camino es el camino del perdón. ¿Saben qué pasaba después que Jesús hablara? Era como para decir amén, hermano. Era para decir, sí, nos hemos equivocado. Jesús, gracias por la palabra que me has predicado hoy. Yo estoy equivocado, esposa, te pido perdón, esposa, te pido perdón, y yo quiero restaurar mi relación contigo. Era lo que tenía que haber venido a continuación. Un gran amén. Que así sea, maestro. Gracias, porque eres Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no. ¿Sabes por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios. Y así somos nosotros. Te está diciendo Dios que no es posible dividirse y el mejor camino que tú has tomado es el divorcio. Versículo 7. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley
que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. ¿Por qué? Preguntan ellos. Yo estaba trabajando en Caracas, en un monte grande, muy verde, que se llama Galipán. Y yo le trabajaba a unos amigos y también conocí personas homosexuales, parejas. Y teníamos una relación laboral muy buena. Y un día tocamos el tema de la palabra de Dios. Y me dicen, Alejandro, la Biblia enseña acerca del homosexualismo. Y yo, sí, vale, ¿en dónde está? En 2 de Samuel, Alejandro. Y me citaron el poema, me lo leyeron. Me citaron el poema cuando Jonathan murió y David dijo, ¿te acuerdas lo que dijo David? Oh, Jonathan, tu amor es mejor que el amor de las mujeres. ¿Te das cuenta, Alejandro? Ahí está, el homosexualismo. Jonathan ha muerto, David prefiere el amor de Jonathan que cualquier otra mujer. Nosotros estamos enamorados. Una pésima interpretación. Torcer la escritura a tu conveniencia. Es tan pecaminoso el ser humano, es tan perverso el corazón del hombre, que vamos a utilizar, hermanos, la palabra de Dios para argumentar nuestra pecaminosidad. Vamos a usar la palabra de Dios para argumentar el no perdonar, para argumentar el divorcio, para argumentar mi mentira, para argumentar mi falta de ética hacia Dios. Es terrible lo que está pasando en la palabra. Usan la Biblia para su conveniencia. ¿O no le ha pasado a usted? ¿No le ha citado la Biblia a su propia conveniencia, torciendo la escritura para decir que sí es lícito? El celibato es lícito, me decía mi padrino en paz descanse. Yo le decía, padrino, yo a usted lo amo, ¿no? Porque ese hombre a mí me dio entendimiento de la palabra de Dios siendo católico, me dio valores morales, me dio un lugar donde yo llegar y atender y servir a mi prójimo, porque servía a ancianatos y cuidaba a viejitos abandonados por la familia. Y yo le decía, tú argumentas con la palabra que es lícito el celibato, pero déjame decirte que Pablo le habló a Timoteo y le habló a Tito diciendo que el marido debe estar casado y ese hombre es obispo de la iglesia y debe tener una esposa, porque ¿qué sentido tiene si no sabe gobernar su propia casa? ¿Cómo va a servir el pueblo de Dios? Argumentando con la misma palabra de Dios sus propios errores. Eso me ha pasado y es lamentable, ¿no? ¿Sabes qué pasaje están usando los fariseos para torcer la escritura? Vete a Deuteronomio 24:1. Ahí te lo voy a mostrar. Ese es el pasaje que usa el fariseo. Hermano Jorge, dígame la hora para parar, ¿ya? Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas, para que puedas entrar a poseer. Que el Señor tu Dios, perdón, estoy leyendo el 4 y es el 24, perdón, me perdonan. Ahora sí. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero a ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Eso es lo que está leyendo el fariseo. Pero Moisés dio carta de divorcio. Jesucristo. Ahí lo dice. Lo dice la palabra. Si supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada, le resulta que encuentra en ella algo reprochable, como dice Reina Valera, algo indecoroso, algo indecente, ponle carta de divorcio y despídela. Jesús, Moisés dijo que sí se podía. Moisés mandó. Hermanito, yo quiero que tú veas un juego de palabras
un juego de palabras muy importante en la escritura. Cuando Satanás le dijo a Eva, si comes del árbol, no vas a morir. Y Eva le dijo, no, Dios me dijo que si como moriré. El juego de palabras. Está en la escritura que si come no va a morir, y está en la escritura, Dios me dijo que si como moriré. Un juego de palabras, lo que es voluntad de Dios y lo que es la voluntad de Satanás. Ahora, mira el juego de palabras en el 7 y el 8, porque es muy importante que lo veamos allí. Los fariseos dicen, bienvenida Leonor, bienvenido Luisito. Los fariseos dicen que sí, en el 7, ¿qué dice? Moisés mandó. Los fariseos dicen, Moisés mandó, Moisés ordenó, como que si Moisés fuera Dios. Versículo 8, Jesús les dice, Moisés permitió. Moisés no está mandando. Moisés ha permitido, no manda. Moisés no manda. Yo soy Emmanuel. Yo soy Dios con nosotros. Moisés ha permitido, no ha mandado. Algo muy claro. ¿Por qué tenemos que tener eso claro? Porque en el versículo 8, Moisés permitió el divorcio solo con una concesión por la dureza de su corazón. ¿Sabes qué significa dureza de corazón? ¿Qué significa? Vamos a darle características a un corazón duro. Pongamos aquí en la pantalla un corazón duro. ¿Qué describiríamos nosotros? Es que tiene un corazón de piedra. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los atributos de un corazón de piedra? Características. Obstinado, una persona que no da su brazo a torcer. No somos flexibles, hay soberbia, hay egocentrismo. Aquí se hace lo que yo diga y lo que dicta mi corazón. Es decir, un corazón rebelde ante Dios. Como ustedes tienen un corazón duro y corazón de piedra, Moisés ha permitido eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve la misericordia en 4 paredes de un infierno matrimonial cuando el esposo irrespeta a su esposa, cuando el esposo la trata con deslealtad, cuando el esposo la vive menospreciando, cuando el esposo no la trata bien y esa mujer no haya que hacer. Por la dureza de tu corazón, porque no amas a tu mujer. Dios le dijo a Moisés, permite el repudio, porque si no ella va a vivir un infierno y me sigue llenando el altar de lágrimas. Porque rompieron mi pacto y es más, yo no recibiré la ofrenda de ustedes. Porque están llenando el altar de lágrimas con esas esposas que has sido tú desleal con la compañera de tu juventud. Esa es la causa de por qué Moisés permitió el divorcio. Para librar a la mujer. Para tener misericordia con la mujer. Porque era irrespetada, maltratada, humillada, avergonzada. ¿Quieres seguir hablando de eso? La dureza del corazón del hombre. Y Jesús, cuando le preguntan, ¿es lícito repudiarla? ¿Es lícito, Jesús? ¿Eres conservador, liberal? ¿Qué respondes tú? 400 años, hermanos, de Malaquías a Mateo. 400 años. ¿Tú quieres ver el corazón de ellos? Libro de Malaquías. Ese es el corazón de ellos. Son desleales, son desleales, perdón, con la mujer de su matrimonio. Son desleales. El sacerdote ofrece el animal cojo y el enfermo. El pueblo de Dios se olvida del pacto de los padres. Versículo 9. Versículo 9, capítulo 19 de Mateo. Y les digo lo siguiente. Uy, hermano, cuando yo leo esa palabra, Emmanuel, Dios con nosotros, y yo os digo. Ahí tenemos que nosotros, mire, hermano, tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra. Cuando la Escritura dice, Emmanuel diciendo, y yo os digo. ¿Oíste lo que fue dicho a los antiguos? No matarás. Un momento, yo digo que cualquiera que se enoje
será culpable. ¿Oíste lo que fue dicho a los antiguos? Aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu hermano. Un momento. Yo os digo, amarás a tus enemigos y amarás al que aborreces. Ah, ¿oíste lo que fue dicho a los antiguos? No adulterarás. Un momento. Emmanuel va a decir, yo os digo, hermanos. Me encanta mi Señor, por eso. Porque va a decir lo que tiene que hacer el hombre hoy día. Yo os digo. Y les digo lo siguiente. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. A menos que la esposa le haya sido infiel. Jesús, ¿me puedo divorciar por cualquier causa? Cualquiera que se divorcie por cualquier causa va a cometer adulterio. No está respondiéndole, no le importa la escuela rabínica, le importa el principio, le importa la misericordia de la mujer, le importa, él está pensando en el marginado, él está pensando siempre en el pisoteado, en el desleal, está pensando en el humillado, en el avergonzado, porque él vino a rescatarnos, él está pensando en eso. Ese es su corazón. Salvo por infidelidad sexual. Es la única forma de que ese matrimonio se divorcie y tiene que haber fornicación y adulterio. Por lo menos en este pasaje, porque hay otros pasajes que tenemos que estudiar. Por lo menos en este pasaje de Mateo 19, por fornicación y adulterio físico, sexual, se puede divorciar. Si quieren ver otra perspectiva, en otro pasaje, 1 Corintios 7 es otro estudio. Yo pregunto en esta sala, esposos y esposas, ¿le perdonaría usted a su esposo o a su esposa una infidelidad sexual? Yo pregunto eso. Jesús está diciendo desde el 35 que el mejor camino es el camino del perdón. ¿Le perdonaría usted a su esposo o le perdonaría usted a su esposa una infidelidad sexual? ¿Le perdonaría usted a su esposa o le perdonaría usted a su esposo una vergüenza, algo indecente, algo de que lo haya humillado, que lo haya maltratado? ¿Le perdonaría usted eso? Jesús dice que el mejor camino es el perdón. Versículo 10. Dice la palabra. Entonces los discípulos dijeron, si es así las cosas, ¿qué dice? Si es así las cosas, el corazón de los apóstoles están pensando con la escuela rabínica donde fueron instruidos. Si es así, maestro, que yo no me puedo divorciar por cualquier causa, yo no me pienso casar. No conviene casarse. Pero yo os digo, así como cuando les enseñó en el Sermón del Monte, le está enseñando acerca de eso. Jesús está cambiando el corazón de los apóstoles. Jesús está cambiando el corazón mío esta mañana. Es necesario entender que una causa de divorcio no es por cualquier causa. Una causa de divorcio no es porque me trató mal. Una causa de divorcio no es porque no sabe cocinar o no se viste bien o no está tan bonita o porque se arrugó mucho. No es eso, hermano. Jesús no está pensando en eso. Jesús piensa en el perdón. Versículo 10, pregúntate por qué los discípulos están diciendo eso. Quizás sus apóstoles tenían el pensamiento judío, pero hoy día, en nuestra sociedad, hoy día, inclusive aquí en Madrid, ¿sabes qué andan haciendo? Andan fornicando por todos sitios. Si no me gusta esta, me voy con otra. Si esta ya está muy gorda, me voy con la flaca. Si la flaca ya no me... Esto pareciera, voy a hacer un papel con el trabajo de mi esposa. Yo hoy estoy con Endesa. No me da buen precio, me voy con Iberdrola. No me da buen precio, me voy con Nexus Energía. Y si la cosa cambia, me voy otra vez con Endesa. No puedes llevar tu vida como un cambio de compañía. No es posible. No es como cambiar de celular. No es como cambiar los pantalones. No se puede pensar así. Este mundo, si lo nuestro no funciona, cada quien coge su camino y vamos a otra.
Si esto no funciona, no importa. Es más, no nos casemos, porque si no funciona, no firmemos nada, porque no va a funcionar. Vamos a un matrimonio pensando en que no funciona. Vamos a un matrimonio pensando en que nos tenemos que divorciar. Entro a una casa, bueno, voy a ver si nos va bien. O sea, estás pensando en divorciarte ya. Ya estás pensando en la separación. Termino. En la mente de Dios no existe el divorcio. Porque lo que Dios juntó no lo puede separar del mundo. Porque cuando Jesús dijo, yo os digo, por la dureza del corazón, Moisés permitió. Pero yo estoy diciendo en este pasaje, como dice Jesucristo, por cualquier causa, no se pueden separar. Me trata mal, no te puedes separar. Hay una infidelidad sexual presente, sí, divorcio, por la misericordia de ese hogar, por el infierno de la mujer o el infierno del hombre, por la humillación, por el maltrato, por el menosprecio, por el corazón de piedra que tienes tú contra tu mujer de tu pacto, contra el esposo de tu pacto. Divorcio. Pero en Jesucristo, el mejor camino es el camino del perdón. Amén. Dios les bendiga. Comentarios, hermanos.